El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Mediodía. Difícil situación de orden público en Corinto tras enfrentamientos que dejan 2 muertos y 1 herido. Ever Bustamante se reunió con el ELN, pero lo hizo a nombre propio, dice comisionado de paz. En caso de intolerancia, 2 hombres fueron asesinados a bala por motociclista con el que habían chocado. Municipios de Cundinamarca en alerta roja por incendios forestales. Infección respiratoria aguda, principal causa de muerte en niños menores de 5 años. Turista muere por insolación y deshidratación en el Cerro de Lerma, Cauca. Se acaba el tiempo para que Estados Unidos presente pruebas contra el exnegociador de paz Jesús Santrich. Comunidad internacional bloquea cuentas del régimen de Maduro y oposición anuncia nuevas marchas. Papa Francisco teme por derramamiento de sangre en Venezuela y evita tomar partido por uno de los 2 presidentes. La selección de Irán de Carlos Queiroz, eliminada de la Copa Asiática. Vía libre para negociar con la Federación Colombiana. James no desea seguir en el Bayern Múnich, según diarios españoles. Y en entretenimiento les cuento acerca del polémico documental sobre Michael Jackson que tiene indignada a la familia del artista. Además, les tenemos los mejores estrenos musicales de la semana. Esto y mucho más al final de la emisión. Con Luisa Tobo y Gina Acuña. Muy buenas tardes y bienvenidos a CMI, emisión del mediodía. El Papa Francisco expresó su preocupación por un posible derramamiento de sangre en Venezuela. Pidió una solución justa y pacífica con respeto a los derechos humanos para el hermano país. El sumo pontífice evitó tomar partido por alguno de los bandos enfrentados. Reconocer a Guaidó sería una imprudencia pastoral, dijo Francisco en su viaje de regreso al Vaticano. Yo sufro por lo que está pasando en Venezuela en este momento. Y por eso deseo que se pongan de acuerdo, no sé, tampoco decir ponerse de acuerdo está bien. Una solución justa y pacífica. ¿Qué es lo que me asusta? El derramamiento de sangre. En respuesta a la pregunta sobre si el Vaticano respaldaría la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, el Papa Francisco respondió que tomar partido sería una imprudencia pastoral que causaría daño. Y también se refirió al atentado del pasado 17 de enero en la Escuela General Santander en Bogotá. El problema de la violencia a mí me aterra. Después de todo el esfuerzo hecho en Colombia, lo que pasó en la escuela de cadetes el otro día fue terrorífico. O sea, no es solución la sangre, ¿no? Igualmente, en sus declaraciones durante el vuelo papal, defendió el celibato y dijo que no quiere que sea una opción, al considerarlo un don para la Iglesia. Y Venezuela inicia una semana clave para su futuro político. Mientras la oposición encabezada por Juan Guaidó continúa su campaña de presión internacional y nuevas marchas para sacar del poder a Maduro, el mandatario busca cerrar filas para mantener el importante apoyo de los militares a su gobierno. El jefe del Parlamento y autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, pidió a los bancos del mundo la protección de los activos que el país vecino tenga depositados en estas instituciones para evitar que el gobierno de Nicolás Maduro haga uso de estos recursos. Y para no bajar la campaña de presión, el líder opositor hizo un nuevo llamado a protestas más grandes y fuertes que las anteriores. El sábado, gran movilización en toda Venezuela, en todo el mundo, a nivel nacional e internacional. El autojuramentado presidente interino es consciente de la importancia de contar con el apoyo de las fuerzas militares para poner en jaque a Maduro y con la publicación de una ley de amnistía busca convencer al ejército, mientras el gobierno respondió con nuevos ejercicios que catalogó como los más importantes en 200 años de historia y desde donde el mandatario acusó a Colombia de una conspiración. Desde Colombia se conspira para dividir a nuestra Fuerza Armada. Miles de mensajitos envían todos los días por las redes sociales, WhatsApp, para tratar de incubar en la moral el veneno de la traición. Hay gran expectativa por lo que pueda suceder esta semana en Venezuela. Pese al respaldo internacional que ha recibido Guaidó, el apoyo clave de la Unión Europea, que desconoce a Maduro pero aún no reconoce la autoproclamación de Guaidó, podría poner contra las cuerdas al gobierno para que convoque unas elecciones en los próximos 8 días. El bloque comunitario le dio al oficialismo hasta el sábado para hacerlo, de lo contrario reconocerán a Guaidó como presidente legítimo del país.
El comisionado de paz reconoció que el gobierno sabía de los viajes de Ever Bustamante a La Habana para reunirse con el ELN. Sin embargo, aclaró que si hubo reuniones con este grupo, se realizaron a nombre personal. El gobierno insistió en la necesidad de llevar a los integrantes de la delegación de paz del ELN ante la justicia y pidió a Cuba una vez más su extradición. No, el gobierno nacional no tenía conocimiento de fechas. Aunque no sabía las fechas, el alto comisionado de paz aseguró que cuando se enteraron que el ex senador del Centro Democrático, Ever Bustamante, tenía la intención de viajar a La Habana, su despacho no le autorizó llevar la vocería del gobierno. No concedió ninguna autorización al señor Bustamante García para actuar ni interlocutar con el ELN. Sobre los protocolos para el regreso de la delegación del ELN que se encuentra en La Habana, el alto comisionado dijo que acogiéndose al principio pro homine para proteger la humanidad, el gobierno está obligado a perseguir el terrorismo. De aplicación de normas internacionales que por supuesto están por encima de cualquier protocolo. Compromisos internacionales que, aseguró Ceballos, también debe cumplir Cuba. Su obligación es la de capturar sin dilaciones a los 3 miembros del ELN que tienen circular roja. El alto comisionado de paz lamentó la muerte en las últimas horas del cadete Andrés Felipe Carvajal y pidió al país orar por la salud de otro cadete que tras el ataque a la Escuela General Santander permanece en delicado estado de salud. Y yo le pido a todo Colombia que se una al gobierno nacional y a sus familiares para pedir por su salud. Y en tragedia terminó un accidente de tránsito en Medellín. En un aberrante caso de intolerancia, un motociclista disparó contra los ocupantes de un vehículo con el que había chocado. Yossi, buenas tardes. ¿Y qué responden las autoridades por este caso? Luisa, buenas tardes. Las autoridades coinciden en que este es un aberrante caso de intolerancia que se habría generado por una discusión entre los ocupantes de este vehículo y la motocicleta que habían chocado, y en este momento realizan los operativos y también hacen seguimiento de las cámaras de seguridad para tratar de dar con la ubicación de este conductor de la moto responsable no solamente de este doble homicidio, sino también de otra persona que se debate entre la vida y la muerte en un hospital y de uno más que logró huir y que ahora es el testigo clave de la investigación. En este vehículo que prestaba servicio de transporte informal se movilizaban los 4 ocupantes que minutos antes habían sido impactados por detrás por un motociclista en el barrio Moravia de Medellín. Tras una discusión por la colisión, el conductor de la moto les disparó varias veces. 2 murieron, 1 resultó herido por las balas y 1 más logró huir. Una moto se atravesó el carro, hubo cruce de palabras y terminó precisamente en estas agresiones, este atentado contra 2 personas y una persona herida. La policía investiga el paradero del responsable del doble homicidio, al que califican como un caso de intolerancia. Establecemos que al parecer se trataría de un hecho de intolerancia. Aún es muy pronto para poderlo ratificar. Es la hipótesis que más fuerza tiene, pero igualmente no podemos desconocer que el sector se ha visto afectado por algunos grupos criminales. La comunidad se encuentra conmocionada por la violencia y el número de muertes violentas en Medellín. Ya son 53 casos en lo corrido del mes de enero. Claro, qué tristeza, tiene que haber tolerancia porque uno no se puede descontrolar de tal forma que lo hagan hacer este tipo de acciones. Eso no amerita quitarle la vida a otra persona. Las víctimas se dirigían hacia un velorio. El herido se encuentra con pronóstico reservado. El testigo recibe protección especial de las autoridades. Y en video quedó registrado un atraco a los empleados de una estación de gasolina en el municipio de Bello, Antioquia. Las autoridades ya tienen en su poder a la motocicleta que usaron y también a 2 presuntos sospechosos. Este es el momento en el que la motocicleta con 2 hombres llega para abastecerse de combustible en una estación de gasolina del municipio de Bello, Antioquia. Minutos después intimidan con un arma de fuego a uno de los empleados y le roban todo el dinero del producido. Cuando se acerca otro trabajador, también le apuntan con la pistola y lo atracan. Autoridades examinan el video captado por las cámaras de seguridad. El municipio cuenta con 215 cámaras de seguridad, en lo cual se está avanzando frente a la individualización de estos sujetos que hurtaron en el sector Madera, en la bomba de eso, 410.000 pesos aproximadamente, y en lo cual se tiene identificado una moto de marca Libero y 2 sujetos con identificaciones en su cuerpo. Un tatuaje en el brazo de uno de los delincuentes sería una de las pistas claves de la investigación.
De acuerdo a esas características que son particulares en el cuerpo de estas personas, pueden ser identificadas en el municipio a través de plan candado que se están haciendo en diferentes puntos de la ciudad. Pese a este hurto, las autoridades de Bello aseguran que lograron una reducción de hurtos del 15% con respecto al año anterior. Y a las 12:10 del mediodía también hay que decir que hay una alerta ambiental, aguas abajo, esto del río Cauca, en el Bajo Cauca antioqueño, por el bajo nivel del caudal de este afluente que se generó tras el cierre de una de las compuertas en Hidroituango. Este es el panorama de una de las playas del río Cauca en el municipio de Caucasia, Antioquia. La sequía se extiende a otros como Tarazá, Cáceres y Nechí, en donde los niveles del río bajaron tras el cierre de una de las compuertas en Hidroituango, aguas arriba. Mire cómo está el río. Ambientalistas denuncian gran mortandad de peces. Los peces están muriendo, la Ciénaga Colombia está en un estado lamentable. El río Man se quedó sin la fuerza de la presión del río Cauca. Entonces, lo que está ocurriendo es terrible porque no solo hay una mortandad de peces, sino de los alevinos. Los alevinos son los peces bebés que tienen a las ciénagas, que necesitan ahí como su nido. Además de la sequía del río, afecta la actividad de pescadores que se quedan sin su sustento. Nadie nos puede decir que hay un estudio nutricional serio de la afectación hacia las familias, que dejaron de comer pescado en época de subienda, que dejaron de comer ese alimento que tiene altas proteínas, pero además de pescar para poder vender y comprar otros alimentos. Se espera que el nivel del embalse en Hidroituango y con él el caudal del río aguas abajo aumente con una descarga de agua desde la hidroeléctrica de Salvajina en Suárez, Cauca. Y a esta hora también hay que decir que se encuentra bloqueada la vía en el sector Puerto Rey, esto entre los departamentos de Antioquia y Córdoba, por una protesta ciudadana que reclaman más ayudas para el estado de esta carretera que se encuentra seriamente afectada por la erosión marina desde hace varios años y que no solamente afecta a esta carretera, sino también a cerca de 20 viviendas. Es todo por ahora desde Antioquia, pero más adelante regresamos con más información desde la capital antioqueña. Yusi, gracias. La infección respiratoria aguda es la enfermedad que ha cobrado más vidas de menores de 5 años en las primeras semanas de 2019 en Colombia, según el boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud. La enfermedad diarreica aguda es la segunda causa. Según el informe, la infección respiratoria aguda es la enfermedad que provoca más muertes en niños menores de 5 años. A la fecha, de acuerdo con el boletín epidemiológico, en las primeras semanas de 2019 hay un reporte de 9 casos probables de fallecimientos por esta razón. Cauca, Huila, Córdoba, Atlántico, Norte de Santander y Meta son las zonas con más casos. Es el transmisible que más impacto tiene y en esta época uno asociado tanto al fenómeno de niño, en ocasiones la alternancia de la pluviosidad y la disminución de la potabilidad del agua, el suministro hace que la gente se bañe menos las manos. La segunda causa de decesos es la enfermedad diarreica aguda. A la fecha hay 5 muertes relacionadas con el virus. Esta presentó un incremento en comparación al año anterior, donde solo se notificaron 2 casos. El departamento donde hay más reportes es Chocó. Aunque la desnutrición es la tercera razón de muertes de menores de 5 años, hubo una disminución en casos. Por ejemplo, en la tercera semana del presente año hay 2 probables por y asociado a la enfermedad, frente a 7 del mismo periodo del 2018. La Guajira, Cesar y Atlántico concentran el mayor número de notificaciones. Noticia en desarrollo en CMI. A esta hora las autoridades confirman la captura de alias Pepe, segundo cabecilla de la banda Los Pelusos o EPL. Daniela, muy buenas tardes, cuéntenos detalles de esta captura. Hola Luisa, buenas tardes. Pues esta captura se realizó en Pueblo Bello, Cesar, donde cuando este hombre mejor iba saliendo de una ceremonia religiosa, han dicho las autoridades, pues el ministro de Defensa anunció que este hombre era el principal articulador del tema de narcotráfico entre bandas criminales colombianas y las bandas criminales mexicanas. Las relaciones con organizaciones criminales internacionales, organizaciones de narcotráfico y más concretamente con carteles de México. Pero mucha atención porque el general Ateortúa, comandante de la Policía Nacional, ha dicho que este hombre, alias Pepe, segundo cabecilla de Los Pelusos, es responsable de la muerte de campesinos en este departamento y también de líderes sociales. De igual manera,
es investigado por la masacre del Tarra, donde fallecieron 10 campesinos el 30 de julio del año 2018. Allí, entre este grupo de personas, fue asesinado un presidente de Junta de Acción Comunal. El ministro ha entregado un dato muy importante y ha dicho que con la captura de este hombre se podría casi que desarticular esta banda criminal que opera en el departamento del Cesar. Por ahora es toda la información desde la Policía Nacional. Daniela Morales en CMI La Noticia. Daniela, muchas gracias. Historia fatal para una excursionista de 35 años que murió por insolación y deshidratación en el Cerro de Lerma, en Cauca. Uno de los 17 aventureros que estuvieron en el Cerro de Lerma logró llamar al número de emergencias desde una zona donde la señal es casi nula. Pidió auxilio porque las altas temperaturas habían causado estragos en los excursionistas. Informa al guardia sobre lo que estaba pasando. El guardia inmediatamente activa lo que es la respuesta de bomberos Bolívar y la parte que corresponde a la defensa civil en esa localidad. De inmediato se iniciaron las labores de triangulación para que un helicóptero MI-17 del Batallón de Aviación número 3 haga la extracción de las personas que tenían mayor afectación en su salud. En un helicóptero con 3 personas, que dos de ellas varones, una mujer, que son trasladadas a un centro de salud en Popayán, y una de ellas lastimosamente fallece, una mujer de aproximadamente 35 años de edad. Aura Milena Bastidas Pino no respondió a la reanimación de los enfermeros de combate y llegó sin signos vitales a la Clínica Santa Gracia de la capital caucana. Sus compañeros se recuperan de los signos de deshidratación e insolación sufridos en la jornada. Y 57 municipios del departamento de Cundinamarca están en alto riesgo de presentar incendios forestales como consecuencia del fenómeno del Niño. Las autoridades decretaron la alerta roja y los organismos de emergencia se encuentran atentos ante cualquier eventualidad. La Dirección de Gestión del Riesgo de Cundinamarca dijo que más de la mitad del departamento está en riesgo de presentar incendios forestales ante las altas temperaturas de los últimos días. Son 57 municipios en alerta roja y 23 municipios en alerta naranja. ¿Qué significa esto? Que los municipios que están en la alerta roja son los más propensos a que se nos presenten incendios y con desabastecimiento de agua. Hizo un llamado a la prevención y al ahorro de agua. El llamado es a que tengamos un control con el uso racional de agua para que no tengamos problemas de desabastecimiento. El consumo de energía en los sectores de altas temperaturas como aires acondicionados, ventiladores, para que también lo tengamos con uso racional. También advirtió que hay desabastecimiento de agua en varios municipios. Somos 7 municipios los que han presentado y han hecho solicitud para enviar carrotanques de agua. La alerta roja se mantendrá al menos hasta mediados del mes de marzo. Más de 3.000 eventos sísmicos se han registrado en las últimas horas en el volcán Nevado del Huila. La alerta continúa en nivel amarillo o nivel 3. Mayerly Murcia nos entrega el reporte desde Neiva. Hola Gina, Luisa y televidentes, buenas tardes. Les informo que a raíz del sismo registrado el sábado anterior, donde se sintió en varias regiones del país, los organismos de socorro le han puesto los ojos al volcán Nevado del Huila, ya que se han registrado más de 3.000 réplicas. En el último informe emitido por el Servicio Geológico Colombiano, reportó que tras el sismo presentado el pasado sábado con magnitud 5,4, en el volcán Nevado del Huila se han registrado 3.170 réplicas, distancia que varía entre 10 y 17 kilómetros al pico central. El sismo que se presentó el sábado tiene que ver con movimiento de placas tectónicas y por eso la cantidad de réplicas que se han dado. En el volcán Nevado del Huila, pues en este momento continúa con su alerta que hace más de 4 años ha estado estática. Tras el sismo registrado el pasado sábado se presentaron afectaciones en los municipios de Paicol, Yaguará, Teruel y Palermo. La preparación, insisto, tiene que ver con tomar medidas antes de que suceda el evento y estamos hablando del reforzamiento de las viviendas y de la construcción de viviendas seguras. En ese sentido tenemos que estar preparados. La alerta en el volcán Nevado del Huila sigue en nivel 3 o amarilla. Las autoridades advierten a las comunidades aledañas al volcán Nevado del Huila mantener la calma y avisar ante cualquier eventualidad. Esta es la información desde la ciudad de Neiva, informó Mayerly Murcia para CMI La Noticia. Mayerly, muchas gracias, buenas tardes. Y más de 11.000 hectáreas de bosques y vegetación nativa se han visto afectadas por los incendios forestales en el departamento de Casanare.
Los fuertes vientos y las altas temperaturas han ocasionado que se genere la alerta roja en el departamento de Casanare por incendios forestales. Hasta la fecha, más de 11.000 hectáreas de bosque y vegetación nativa han sido consumidos por el fuego. Las altas temperaturas y los fuertes vientos que se presentan por estas fechas han ocasionado un aumento de incendios forestales que hasta el momento han consumido más de 11.000 hectáreas de bosques y vegetación. Todo el departamento de Casanare estamos oscilando los 240 incendios forestales con una afectación que está oscilando las 11.000 hectáreas. Según el Cuerpo de Bomberos, la mayoría de estos incendios forestales son ocasionados por el hombre cuando hacen quema de llantas, basuras o adecuación de sus parcelas para cultivar. Lastimosamente el fuego sale de control y avanza hacia sitios en donde no se esperaba, afectando potreros. La alerta por incendios forestales se mantiene por la ausencia de lluvias y puede llegar a extenderse hasta el mes de abril. El Cuerpo de Bomberos de Yopal hace un llamado a la comunidad en general para evitar hacer quemas en esta temporada seca. Hoy se vence el plazo para que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presente a la Jurisdicción Especial para la Paz las pruebas que tiene en contra del ex jefe guerrillero Jesús Santrich como presunto responsable del cargo de narcotráfico. Hoy se cumplen los 40 días que le dio la Jurisdicción Especial para la Paz al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que presente las pruebas que tiene en contra del ex jefe guerrillero Seuxis Pausias Hernández, conocido como Jesús Santrich, por su presunta responsabilidad en el cargo de narcotráfico. De no ser aportadas dichas pruebas, en la que se presume un vínculo de Santrich con el cartel de Sinaloa, la JEP emitirá un auto dando 5 días hábiles para que se presenten los alegatos de la defensa y la Procuraduría General frente al proceso en el cual se busca determinar si se cometió algún delito después de la firma de los acuerdos de paz. Posteriormente, los magistrados de la sección de revisión definirán la suerte del ex jefe guerrillero con base en dichos alegatos y las pruebas aportadas por la Fiscalía General, entre ellas las interceptaciones de las comunicaciones realizadas contra Marlon Marín, quien se encuentra colaborando con las autoridades de los Estados Unidos en este proceso. Hacemos una breve pausa en la emisión del mediodía de CMI, pero al regresar espere. Les contamos la historia de mujeres en Cali que se entrenan en defensa personal. La Policía Nacional retomó la seguridad de los entornos escolares para evitar que los estudiantes en su regreso a clases sean víctimas de las mafias del microtráfico. Uno de los principales riesgos que enfrentan los alumnos es el consumo de estupefacientes y la presencia de las mafias del microtráfico en los entornos escolares es cada vez más alta. Por eso, la policía lanzó a nivel nacional una estrategia de acompañamiento a estudiantes, profesores y padres de familia. Vamos a proteger a los niños de que sean víctimas del consumo de drogas, de la oferta que puede haber alrededor de los colegios del tráfico de estupefacientes. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se identificaron los colegios más vulnerables en las ciudades principales. Nosotros tratamos de tener presencia activa en la mayoría de colegios priorizados en Bogotá. Con charlas en las aulas, la policía también busca combatir otros fenómenos que afectan a los estudiantes y sus familias. Hablamos del bullying, hablamos de los embarazos a corta edad de nuestras niñas. Las autoridades pidieron a la comunidad educativa denunciar a la línea 123 los hechos delictivos que se registren en el entorno escolar. La Universidad del Valle continúa en cese de actividades a pesar de que se había acordado la reanudación de las clases. El ingreso al centro educativo fue bloqueado por un grupo de estudiantes. Sebastián, buenas tardes. ¿Qué dicen los universitarios? Gina, Laura, muy buenas tardes a televidentes. Lo que han dicho hasta el momento los estudiantes es que hasta que ellos no tengan garantías para poder continuar con su semestre académico, no se reanudarán las clases. Así están las aulas y edificios de Univalle. Los alumnos piden garantías académicas como por ejemplo 13 semanas para poder finalizar su semestre y detener las acusaciones en contra del movimiento estudiantil. Sabemos de que aquí habían habido unos señalamientos de que el movimiento estudiantil está infiltrado por el ELN y digamos que no hay claridad frente a ese tema. Es un tema delicado para nosotros. No hay unas garantías efectivas de que volvamos a clase y que en algún momento nos pueda llegar alguna investigación judicial. Y pese a que ya el gobierno destinó más recursos, ahora piden un espacio en la mesa para participar en las decisiones sobre la inversión de dichos recursos. Y lo que intentamos es poder participar en una mesa donde decidamos nosotros también hacia dónde van a ir los recursos que nos ganamos en las calles, ¿sí?
como todos saben, entraron unos recursos por vía regalías por las gobernaciones y lo que queremos los estudiantes es pues también participar hacia dónde va a ir esa plata. Por su parte, directivas del Alma Mater aseguran que cada uno de los estudiantes tienen garantías plenas para la continuidad del semestre. Los tiempos de cancelación de semestre se extienden hasta mediados de marzo. Igualmente la cancelación de materias, o sea, son unos plazos para las 10 semanas que vamos a hacer, que tenemos planeada para finalizar el segundo semestre de 2018, son unos plazos obviamente muy extensos. De igual manera informaron que en el Consejo Académico hay 2 representantes de los estudiantes elegidos por ellos mismos. En otras noticias de la capital del Valle, aquí en esta zona norte, comenzó una estrategia que adelanta la policía y es capacitar a mujeres en defensa personal para que tengan mayor oportunidad de reacción ante cualquier tipo de maltrato. Cerca de 1000 mujeres en Cali serán capacitadas en defensa personal con el fin de tener mejor respuesta ante cualquier agresión que sufran. La necesidad de querer cambiar un poquito la mentalidad de las mujeres, que además de que tomen ese momento como un día de deporte, también se lleven algo a su casa aprendiendo y en lo posible prevenir un tipo de violencia intrafamiliar o inclusive un feminicidio. Lili Janet Copete, una de las habitantes beneficiadas junto a otras de sus vecinas, resaltan la importancia de dicha iniciativa policial. Excelente. ¿Por qué? Porque pues nos ayuda en cuanto al maltrato de los hombres, porque hoy en día los hombres maltratan a la mujer tanto física como verbalmente. Me parece buenísimo, ya era hora. Nos enseña a defendernos de todo mal, o sea, de alguna agresión. Las clases se dictarán 4 viernes durante 2 horas por comuna, inicialmente desde las 6:30 de la tarde. Para que más mujeres se puedan sumar, cada comuna deberá organizar su tiempo e informarle a la policía y de esta manera se cuadra cada cronograma. Y finalmente hoy se presentó un hecho en el nororiente de Cali donde resultó involucrado el presidente del sindicato de la empresa de servicios públicos. Sujetos al parecer llegaron hasta su vivienda armados y luego de un forcejeo con uno de sus escoltas, reaccionó con su arma de dotación y los hombres huyeron. Inicialmente se hablaba de un atentado en su contra, pero luego las autoridades desvirtuaron esta información y confirmaron que se trató de un asalto en contra de su escolta, que recibió 2 golpes en su cabeza. Y finalmente, un hombre de 53 años de ciudadanía holandesa murió en el norte de Cali producto de un ataque con arma blanca. La policía en estos momentos investiga este hecho. Información desde Cali, Sebastián Bedoya, CMI, La Noticia. Sebastián, muchas gracias. Buenas tardes. Y se cumple un año del atentado del ELN contra una estación de policía en Soledad Atlántico. El lugar no ha sido reconstruido y se convirtió en una cueva de ladrones, según denuncia la misma comunidad. Fabián, buenas tardes. ¿Y qué pasó con la reconstrucción de este CAI? Luisa, muy buenas tardes para usted y todos nuestros televidentes. Quedó en una falsa promesa de la administración del alcalde Joao Herrera. Hace un año los habitantes de esta zona en Soledad sintieron en carne propia el rigor del conflicto en nuestro país. El ELN acabó con el CAI. Hoy, un año después, por la ausencia de los policías, los comerciantes han sido los más perjudicados por la inseguridad. La verdad que desde que tumbaron el CAI esto ha sido peor de lo que se podía esperar. Esto aquí hay mucho bandido, mucho atraco, mucho robo aquí por la Panay, o sea que hay bastantes negocios. Uno a veces llama el CAI, el cuadrante y no aparecen tampoco. Señalaron a CMI Mediodía que no han recibido una respuesta satisfactoria del alcalde Joao Herrera. El CAI móvil y el parque lineal solo quedaron en promesas. A nosotros nos prometieron que un parque lineal y también nos prometieron un CAI móvil, pero ni CAI móvil ni parque lineal. Denuncian que por ser una zona transitada y que culmina en un arroyo aún sin canalizar, los ladrones aprovechan este hecho para cometer sus fechorías. Esto es un sector comercial prácticamente y la inseguridad es bastante. Que lo atracaron, que me cogieron, que ahí van, que lo atracaron y por aquí no encuentro un policía para poner la queja. El CAI llevaba 35 años en esta zona de Soledad 2000.
20 barrios alrededor de este lugar en donde se encontraba el CAI están totalmente desprotegidos y a merced de la ola de inseguridad. El atentado explosivo perpetrado por la guerrilla del ELN fue hace exactamente hoy un año a las 4 de la mañana cuando detonó el artefacto explosivo que dejó como saldo 7 policías heridos y daños en las casas que se encuentran en los alrededores de este lugar. Desde Soledad 2000, Fabián Lesmes, CMI, La Noticia. Fabián, muchas gracias. Curioso escape de un ladrón en Cartagena, quien tras robar en el barrio Getsemaní, nadó por más de 2 horas en la laguna San Lázaro para intentar evadir a las autoridades. Evelyn, buenas tardes. ¿Cómo terminó esta historia? Buenas tardes, Gina. Y luego de toda esta trama, persecución, el correr y lanzarse al agua, como usted lo acaba de decir, por varias horas, este hombre fue dejado a disposición de un centro asistencial psiquiátrico, pues al parecer sufre alteraciones en su salud mental. Las autoridades dicen que hasta el momento no han encontrado algún familiar que se pueda hacer cargo de él. Esta es la historia. A este presunto ladrón, la hazaña le duró hasta la laguna de San Lázaro, que bordea los barrios Getsemaní y Manga de Cartagena. Pero antes de eso, duró alrededor de 2 horas en este cuerpo de agua al que se lanzó para evitar ser capturado por la comunidad y autoridades luego de hacer un robo cerca al lugar. Vi que él venía y como se había robado algo allá en la Plaza de la Trinidad, un aviso, y cogió y se tiró de la muralla para abajo. Según relatan testigos de los hechos, el hombre, habitante de la calle, corría mientras iba despojándose de su ropa como estrategia para no ser capturado fácilmente. Al llegar al lugar, se lanzó sin pensarlo 2 veces. Eso ahí, lo único malo ahí es que eso ahí es barro, la orilla es barro, de cosas que no quedó enterrado. Cuando se tiró no quedó enterrado y no quedó pegado ahí. Finalmente, 2 hombres que hacían parte de quienes lo perseguían se atrevieron a ir tras él hasta atraparlo y entregarlo a una unidad de la Armada Nacional, quienes lo rescataron. Las maniobras del sindicado, que según las autoridades padece algunos trastornos mentales, duraron aproximadamente hasta las 6 de la tarde. Bueno, y en otras noticias, otro ladrón fue capturado esta vez en el barrio Boca Grande. La sorpresa fue que este ladrón era el vigilante del edificio que se supone debía cuidar. Hace unas horas fue capturado en el acto en el parqueadero de este edificio por las autoridades y le encontraron $60 y aparte 150.000 pesos. Eso desde Cartagena, Evelyn Díaz, CMI La Noticia. Evelyn, muchas gracias, buenas tardes. Y familiares del líder asesinado en El Peñol, Antioquia, dicen que tienen las pruebas para descartar una de las hipótesis de la policía que aseguraba que la causa de muerte había sido por hurto. Yussi, regresamos con usted. ¿Qué más dicen los familiares? Hola Luisa, la saludo nuevamente. Ellos dicen que estas denuncias sería por celebración de contratos, también por peculado y contratos de cumplimiento de requisitos legales. Esto que tendrían que ver presuntamente con la administración municipal de allí, del Peñol, Antioquia, y que él lo había manifestado a través de sus redes sociales. Incluso había dejado radicado esto ante la Fiscalía. Samuel Andrés Gallo, de 37 años, se encontraba atendiendo su establecimiento comercial de mascotas en una vereda del Peñol, Antioquia, cuando 2 hombres lo atacaron con arma blanca hasta causarle la muerte. Y me manifestó que estaba preocupado por las denuncias que él había hecho acerca de corrupción dentro del municipio del Peñol por algunos alcaldes como algunos concejales. Las denuncias de corrupción del líder social se evidencian en sus redes sociales y en estos radicados de fiscalía. Allegados dicen que durante varios días los sicarios hicieron un seguimiento a su casa, como se observa en este video de las cámaras de seguridad. Uno de los capturados estuvo haciendo seguimientos al lugar de la residencia del líder social Samuel Gallo. Samuel es el segundo líder social asesinado en Antioquia en lo corrido de este año. 286 más tienen amenazas de muerte. Amenazas, hay desplazados en las diferentes ciudades del país. Tenemos mucha preocupación por lo que sigue sucediendo en el Bajo Cauca. Pese a todas las denuncias que se han realizado, sigue en alza el índice de homicidio en el Bajo Cauca, sigue en alza las agresiones a líderes y defensores de derechos humanos, siguen estando en grave riesgo a pesar de las denuncias que se han realizado. Conmocionados habitantes del Peñol realizaron un sentido homenaje con una marcha para rechazar el crimen y pedir justicia.
Y a las 12:36 del mediodía también hay que decir que las autoridades denunciaron que algunas viviendas de barrios periféricos de las comunas altas de la ciudad estarían siendo usadas como refugio para guerrilleros del ELN que resultan heridos en combates contra la fuerza pública. Tras los fuertes combates entre el ELN y la fuerza pública en zonas como Norte y Bajo Cauca antioqueño, los guerrilleros que quedan gravemente heridos llegan a Medellín para curarse las lesiones en viviendas de barrios de la comuna nororiental y la comuna 13. Sí, son curaciones principalmente de recuperarse en zonas donde no esté en conflicto con ejército, con policía, para poder tener una tranquilidad, recuperarse y posiblemente los remiten nuevamente a su lugar de conflicto. Aunque los guerrilleros del ELN permanecen varios meses en estas casas de descanso, solo es un paso temporal, pues no se tiene una célula urbana identificada. No podemos desconocer la capacidad de movilidad que pueden tener estos delincuentes. De cualquier departamento podrán querer llegar a afectarnos. Se estima que en el departamento de Antioquia habría cerca de 400 integrantes del ELN identificados. La presencia principalmente es en el norte y Bajo Cauca. Allí el ejército y la policía adelanta operaciones para evitar su accionar delictivo. Sobre estos casos no solamente serían procesados estos guerrilleros, sino también quienes les alquilen estas viviendas. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, CMI La Noticia. Feliz tarde. En Noticias del Mundo, este lunes los bomberos de Belo Horizonte reanudaron la búsqueda de sobrevivientes tras el rompimiento del dique minero en Minas Gerais. En Brasil, los equipos de emergencia reanudaron hoy las tareas de búsqueda de las más de 300 personas que aún permanecen desaparecidas tras la ruptura de un dique de contención que deja ya 58 muertos. Las autoridades informaron que la búsqueda de sobrevivientes estuvo paralizado debido al riesgo de ruptura de un segundo dique del complejo minero, lo que obligó a la evacuación de unos 3.000 pobladores de la zona. Por su parte, tras 4 días de la tragedia, la minera brasileña Vale suspendió el pago de dividendos a sus socios, por lo que sus acciones cayeron más del 17% en la bolsa de Nueva York y 22% en la de Sao Paulo. Y al menos 3 personas murieron y 172 han resultado heridas por un fuerte tornado que azotó esta madrugada La Habana, Cuba. La tragedia golpeó a La Habana, Cuba, donde los equipos de emergencia trabajan contra reloj para socorrer a los cientos de afectados que dejó el paso del fuerte tornado por la isla. Estamos recorriendo los lugares afectados por el fenómeno atmosférico de gran intensidad en regla. Los daños son severos. Hasta el momento lamentamos la pérdida de 3 vidas humanas y se atienden a 172 heridos. Varias brigadas están trabajando ya en el restablecimiento. Este techo completo se desprendió. Casas destruidas, vehículos volcados, árboles caídos y cortes en el servicio eléctrico es el panorama que se vive hoy en la capital cubana. Las autoridades han instado a la población a quedarse en sus casas hasta que la emergencia esté del todo controlada. En su 8º día de protestas indefinidas, los taxistas en Madrid bloquearon una de las principales calles de la capital española que atraviesa la ciudad de norte a sur, lo que generó disputa con la policía. El gremio asegura que seguirá en huelga hasta que el gobierno regule los vehículos de transporte con conductor como Cabify y Uber. Nuevo desconocimiento de una diplomática venezolana contra el gobierno de Nicolás Maduro. Scarlett Salazar, la cónsul de Venezuela en la ciudad estadounidense de Miami, grabó un video en el que reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado del país y anima a los demás funcionarios venezolanos en el extranjero a hacer lo mismo. Apegándome a la Constitución Nacional y leyes venezolanas, declaro que reconozco como presidente encargado al ciudadano diputado Juan Guaidó. Esta decisión obedece a mis principios y valores democráticos, como funcionaria de carrera diplomática al servicio de Venezuela por más de 18 años ininterrumpidos. Exhortamos a los demás miembros del cuerpo diplomático y funcionarios consulares venezolanos en el extranjero a pegarse a la Constitución Nacional, a la ley de amnistía decretada por la Asamblea Nacional. Es el momento de nuestro país, apoyemos a nuestros venezolanos. Comenzó a rodar esta mañana por carreteras de Antioquia el equipo Sky, que estará participando en el Tour Colombia 2.1 y que contará con el liderazgo del británico Christopher Froome. Los colombianos Egan Bernal e Iván Darío Sosa. Froome llegó anoche al país y comentó que escogió Colombia para adelantar los últimos días de pretemporada. El Tour 2.1 contará con 29 equipos, 6 de ellos habituales del World Tour. Además del Sky estarán Movistar, Drapac, Astana, el Team Emirates y el Deceuninck Quick Step. Bueno,
entrenamiento en tierras antioqueñas. Terminan aquí los deportes, nos vemos esta noche en Emisión Central porque llega el momento de Luz Ángela Tobón. Y después de comerciales les cuento acerca del polémico documental sobre la vida de Michael Jackson. Detalles al regreso. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la información del entretenimiento. Iniciamos con la controversia que se ha generado alrededor de un documental sobre Michael Jackson que reafirmaría que en efecto sí fue un abusador de menores. En el Festival de Cine de Sundance se presentó oficialmente el documental Living Neverland, una mirada muy controversial a las múltiples acusaciones en contra de Michael Jackson por abuso sexual. El director centró la historia en los testimonios de dos supuestas víctimas que relatan crudamente los hechos que supuestamente sucedieron en el rancho Neverland donde vivía el cantante y donde al parecer, decían todas las víctimas, ocurrían los abusos. Aunque en 2005 Michael Jackson fue absuelto por los cargos de abuso sexual, estas historias vuelven a poner sobre la mesa la teoría de que hubo pago a los jóvenes para callar el mal comportamiento de la estrella. La familia de Jackson insiste en que todos estos testimonios son mentiras y que se debe vetar la cinta antes de que sea exhibida en televisión, como se tiene previsto en las próximas semanas. Y la actriz Carolina Sepúlveda sin duda es una de las bombas sexys de Sin Senos Sí Hay Paraíso. Hablamos con ella de su personaje y de las sorpresas que dará en esta temporada. Y yo no voy a permitir que nada ni nadie me la quite. Y si tengo que ir al infierno con la diabla, lo voy a hacer, Jota. Lo voy a hacer. En esta tercera temporada de Sin Senos Sí Hay Paraíso, Jimena ha tenido que sufrir las consecuencias de una maldición, la pérdida de su hija Valentina. La maldición parece que sí existe y me temo que no va a haber un final feliz, no sé. Carolina Sepúlveda nació en Cúcuta y aunque quiso seguir los pasos de su hermana en el periodismo, la actuación la conquistó. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde, Jimenita? Amo la actuación, respeto a los periodistas, a mi hermana, los admiro mucho, pero sí me incliné más por la actuación, me hace vibrar más. Mane, mi hija, la maldición se la llevó. La actriz afirma que su familia es lo más importante en su vida, pero tuvo que vivir momentos difíciles para perseguir sus sueños. Irme de mi familia, lejos, a otro país, sin tener nada estable, sin tener un trabajo, cuando me fui la primera vez a México, sí le da a uno duro, ¿no? Extrañar la familia. Listo, Daniel, ya salgo para allá, muchas gracias. Su esfuerzo dio frutos y ahora Carolina goza del éxito de su personaje de Jimena, la fiel amiga de Catalina Santana en Sin Senos Sí Hay Paraíso. Y les tenemos un adelanto de la nueva película del aclamado director Quentin Tarantino. Hollywood, protagonizada por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, quienes por primera vez compartirán escena en una cinta. La historia recrea algunos hechos sangrientos en los que se vieron envueltos varias celebridades de la meca del cine en los años 90. Se estrenará a finales de julio de este año. Y el Metro Concierto de la Salsa 2019, imperdible, con Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel, Gran Combo de Puerto Rico y Maelo Ruiz en la misma tarima el próximo 1 de marzo. Más del 30% de descuento solo hasta el 2 de febrero. Información en www.ticketshop.com.co. Hoy me despido con los nuevos lanzamientos de nuestros artistas que programen su playlist con lo más variado de la música. El artista urbano Reynel presenta su nuevo sencillo Vuelve, canción que hace junto al cantante de champeta Kevin Flores. Solo te digo vuelve, más solo vuelve. Acabar de
Tangana está de vuelta para añadir sabor brasileño al 2019 con la canción Pa' llamar tu atención, junto a MC Bin Laden, uno de los máximos exponentes del funk carioca a nivel mundial. Pa' llamar tu atención. Y el ícono de la música latina Farruko está listo para deleitar a sus fanáticos una vez más con el lanzamiento de un nuevo sencillo y video musical, Nadie. La canción lleva un fuerte mensaje de empoderamiento femenino. Bebé, no esperes por nadie. Una difícil situación de orden público se vive en Corinto, Cauca, donde se cumplen varios días de enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y los Pelusos. Camilo Fajardo nos entrega el reporte desde Copatí. Gina, Luisa, muy buenas tardes. Las autoridades del municipio de Corinto han expresado su preocupación por la situación de orden público en esa zona. Combates durante el fin de semana tuvieron confinadas a varias veredas. Ahora trabajan para esclarecer los móviles de la muerte de 2 campesinos de la región. En medio del temor de sus habitantes en el municipio de Corinto, Cauca, terminó un fin de semana en donde los combates entre grupos armados irregulares tuvieron confinadas a las comunidades de varias veredas. Hubo 2 personas fallecidas, se desconocen las causas, los motivos y los móviles. Eso está siendo hecho de investigación por parte de la fuerza pública. Las fuerzas militares han incrementado su presencia en la zona a fin de poder garantizar la seguridad y la tranquilidad. Todo indica que los enfrentamientos se dan en medio de la disputa de rutas y producción de narcóticos en una región que fue dominio de la guerrilla de las FARC antes de su desmovilización. Nuevo llamado de la Justicia Especial de Paz para que Iván Márquez y alias El Paisa ratifiquen su compromiso con el acuerdo de paz y les respondan a las víctimas del conflicto. Eliana Cruz nos informa desde Florencia. Eliana. Buenas tardes. El director general de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz se refirió al proceso que se adelanta contra alias El Paisa para definir si continúa o no recibiendo los beneficios de la JEP. Esta coyuntura se produce debido a que no se tiene claridad sobre el paradero de Hernán Darío Velázquez y de Iván Márquez, luego que abandonaran el espacio territorial de capacitación y reincorporación de Miravalle en San Vicente del Caguán. En lo que tiene que ver con Hernán Darío Velázquez alias El Paisa, se nos ha solicitado que practiquemos unas pruebas y unas labores de verificación, las cuales se desarrollarán dentro de los próximos 15 días. En esas actividades que se cumplirán, pues se presentará el informe correspondiente a los magistrados de la jurisdicción para que tomen la decisión que en derecho corresponda frente a la continuidad o no de Hernán Darío Velázquez en la Jurisdicción Especial para la Paz. El funcionario hizo un llamado a los exjefes de la guerrilla de las FARC para que comparezcan ante el tribunal y permitan que las víctimas conozcan toda la verdad. El proceso de negociación que se hizo con ellos, con la exguerrilla de las FARC, tiene como centro de gravedad a las víctimas del conflicto. Y las víctimas del conflicto esperan con ansias que ellos comparezcan y digan la verdad de lo que ocurrió durante su participación en el conflicto. Estas declaraciones fueron entregadas en Caquetá, departamento del sur del país, donde hizo presencia la columna móvil Teófilo Forero Castro de las FARC, que en su momento fue comandada por alias El Paisa. Desde Florencia, Eliana Cruz Aponte para Noticias del Mediodía. Muchas gracias, Eliana. Hasta aquí las noticias, gracias por acompañarnos. Continúen con El Sultán. A las 8 de la noche, no se pierdan Sin Senos y el Paraíso, y a las 9 en punto la emisión central de las noticias de la noche en CMI. Feliz tarde.